Listo. Entonces el día de hoy, como les comenté, vamos a repasar de forma general lo que son las transformaciones lineales e empezar el tema de isomorfismos e isometrías. Yo presento por acá mejor todo como el navegador para que empecemos. Vamos a repasar aquí de forma general lo que son las transformaciones lineales. Como les comentaba, este parcial de transformaciones lineales, uno a una transformación lineal le puede definir algunas cosas. Vale, sobre el ejercicio, yo lo miro y pues si se hace resolverlo así como sin revisarlo antes, lo hacemos. Si no, me comprometería a hacerlo pues y mandárselos o explicarlo el sábado. Nos dice, encuentra la representación matricial con respecto a las bases canónicas. Ah, sí, está. Sí, sí lo podríamos hacer. Entonces vamos a revisar teóricamente las cositas que nos faltan y hacemos ese ejercicio que me mandaste ahí por el grupo. Listo, entonces, aquí transformaciones lineales. Bueno, las transformaciones lineales eran simplemente una función la cual transformaba la dimensión de un vector. Eso usando lo que eran espacios y subespacios vectoriales. Vamos a tener que hay transformaciones que no van como a modificar el vector en sí, sino que simplemente lo van a rotar. Pero primero, una transformación lineal es una función que transforma vectores de un espacio de partida hacia un espacio de llegada que denominamos B y W. Entonces, una transformación lineal se puede representar por medio de una matriz y esa matriz se puede hallar usando ya sea las bases estándar de los espacios involucrados en la transformación o usando bases diferentes al estándar. Me disculpan, no sé si solo soy yo o en este momento no lo escucho a Karen y antes de eso le estaba escuchando un poco más para ver si alguien vio. Confirmo. Sí, Okay. Yo miro algo acá con el micrófono, muchachos. Pues acá tengo el micrófono de siempre. No sé. Ay, ¿qué está pasando? No, de pronto fue la señal, en este momento ya te escuchamos bien. Ah, vale. Entonces yo retomo lo que iba y cualquier cosa me dicen y yo paro un momentico porque, claro, por la lluvia debió como dañarse un poco la cuestión. Listo. Entonces, transformaciones lineales. Decíamos que se puede representar por medio de una matriz, la cual se puede hallar a través de las bases estándar o bases cualquiera de los espacios involucrados en la transformación. Y como las transformaciones lineales son una función, también podemos definir esta operación para funciones, que es la composición de transformaciones lineales, y a una transformación lineal se le puede hallar el núcleo y la imagen. Que el núcleo es simplemente el espacio nulo de la matriz asociada y la imagen es el espacio columna de la matriz asociada. Además, podemos decir, yo miro por acá, tenemos varios teoremas que no vamos a repetir lo mismo. Yo creo que esto se lo mandé por el grupo y si alguna parte no entiende me puede preguntar por el grupo o por el interno igual. Listo, entonces vamos a tener lo que son isomorfismos e isometrías, que son casos específicos de las transformaciones lineales. Primero, un isomorfismo es una transformación lineal que es biyectiva. Recordemos en cálculo diferencial, uno podía decir que una función era inyectiva, sobreyectiva y que si cumplía ambas condiciones iba a ser biyectiva. Esto tiene que ver con el dominio y el rango de la función, que en este caso va a tener que ver con lo que es la imagen de los espacios vectoriales. Inicialmente voy a decir que una transformación lineal es isomorfismo si es biyectiva, es decir, si es tanto inyectiva como sobreyectiva. Y además, los espacios como tal entre sí, si tienen al menos una representación matricial o una transformación lineal que es isomorfa, entonces los espacios van a ser isomorfos. Es decir, yo puedo definir isomorfismo para una transformación lineal, pero también voy a decir que los espacios son isomorfos. Y bueno, entonces esto de inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, ¿qué nos quiere decir? Una transformación lineal es inyectiva si para cada par de vectores u y v que están en el espacio de partida implica que sus transformaciones son diferentes si son los vectores son diferentes. Pero si alguna transformación es igual a otra transformación, significa que estamos hablando del mismo vector. Esto es que a cada vector
del espacio de partida le corresponde un único vector en el espacio de llegada. O mejor dicho, que en W solo llegan preimágenes de un solo vector a cada vector. Es decir, es 1 a 1 esta función. Y luego va a ser sobreyectiva si para todo V que pertenece a este espacio de partida existe un W en el espacio de llegada. Es decir, que para todo vector en W tiene una preimagen en V. Y ya luego es biyectiva si cumple las dos condiciones de ser inyectiva y sobreyectiva. Y cuando pasa esto es que yo voy a poder decir que mi transformación lineal es un isomorfismo. Y bueno, acá como estamos trabajando con transformaciones lineales y la transformación lineal tiene una matriz asociada, esto de verificar si es inyectiva o sobreyectiva lo voy a poder hacer usando la matriz de representación. Acá nos dice, la transformación lineal es inyectiva si el espacio nulo de la matriz que lo representa es igual a 0. Es decir, recordemos que el espacio nulo es la solución del sistema homogéneo, es decir, igualar la matriz o aumentarla a un vector 0. Y uno aplica operaciones elementales y al final, si al aplicar operaciones elementales llegamos a la matriz identidad, pues uno despeja otra vez x, y, z y eso nos da que x es igual a 0, y es igual a 0, z igual a 0 o dependiendo pues de cuántas entradas tenga el vector, ¿verdad? Y cuando pasa eso es que esa función va a ser inyectiva, esa transformación lineal. Y luego la sobreyectividad la podemos confirmar de la siguiente manera. Yo sé que la imagen de la transformación va a ser igual al espacio columna. Entonces, cuando ese espacio columna sea igual a la imagen de T y esa imagen de T resulta que es el mismo W, entonces esa transformación lineal va a ser sobreyectiva. Una forma fácil, diría yo, de verificar esto es lo siguiente, que el rango de la matriz A va a ser igual a la dimensión de W. Y cuando esas dos cosas pasan, pues la función va a ser sobreyectiva. Entonces uno podría a partir de esto decir lo siguiente, bueno, entonces si el núcleo de transformación es el vector 0 y la imagen de la transformación es todo el espacio del conjunto de llegada, entonces esa transformación va a ser un isomorfismo. Y una forma de sacar conclusiones de manera rápida, dime. Para que sea sobreyectiva tiene que ser, o sea, el espacio columnar tiene que ser estrictamente igual al espacio W, puede ser también combinación lineal. No, tiene que ser estrictamente igual. Lo que pasa es que uno en el espacio columna, cuando haya el espacio columna de la matriz, pues uno aplica operaciones elementales y luego mira en la matriz escalonada reducida qué columnas tienen pivote, qué filas, perdón, tienen pivote, y luego uno se devuelve a la matriz original. Y en esa matriz original uno saca esos vectores que tenían pivote en la escalonada reducida y con eso quiere decir que son linealmente independientes y por tanto forman una base. Entonces, si esa base es una base para W, entonces ahí podemos decir que el generado por el espacio columna va a ser todo el W. No sé si me hago entender en esa parte. Sí, gracias. ¿Listo? Por ejemplo, supongamos que tenemos una transformación lineal que va de R3 a R3 y yo voy a hallar la imagen de T. Entonces la imagen de T se halla haciendo uso del espacio columna. Y si en el espacio columna resulta que me da tres vectores de R3 linealmente independientes, eso va a ser una base para R3. Y como el generado por esos tres vectores de R3 linealmente independiente va a ser el mismo R3, entonces ahí yo puedo hacer cumplir esta igualdad, que la imagen va a ser igual al espacio de llegada. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, tenemos unas formas como más visuales o más rápidas de yo determinar algunas cositas sobre esto de inyectiva o sobreyectiva. Vamos a decir que la dimensión de B es n y que la dimensión de W es m. Entonces, vamos a ver. Recordamos que B es como el espacio de partida y ese W es el espacio de llegada. Entonces, si la dimensión del espacio de partida es mayor que la dimensión del espacio de llegada, entonces T no es inyectiva. Y si pasa que la dimensión del espacio de llegada es mayor que la dimensión del espacio de partida, entonces T no es sobreyectivo.
Y acá algo muy interesante que podemos deducir es que, por ejemplo, si n es mayor que m, t no es inyectiva. Y cuando no cumple una de las dos, que no es inyectiva o sobreyectiva, por tanto yo voy a poder determinar inmediatamente que eso no es un isomorfismo. Así que aquí nos llega una conclusión importante. Para que una transformación lineal sea un isomorfismo, se tienen que cumplir que va desde el mismo... van en el mismo espacio, espacios de la misma dimensión. Entonces esto acá, simplemente estas propiedades aquí nos sirven para determinar... Muchachos, disculpen que por acá me están llamando. Listo, como les decía, una transformación lineal es isomorfismo si y solo si la dimensión de ambos espacios es la misma. Es decir, voy de un R3 a un R3, de un R2 a un R2, de un P sub 2 a un P sub 2 y así sucesivamente. Porque si pasa que una de las dimensiones es mayor o menor, entonces no se va a cumplir o que es inyectiva o que sea sobreyectiva y por tanto no va a ser una transformación lineal. Y bueno, sobre esto tenemos algo interesante. Si yo fuera la persona que estaría haciendo este parcial, lo que yo pediría es, por ejemplo, encontrar una base para B o para W. Por ejemplo, acá nos dice esto. Yo les explico y ya les explico mi idea. Vamos a tener lo siguiente. Muchachos, ven un momento. ¿Qué? Por acá. Mami, mi tía. Es que la señal está muy mala. Ah, bueno. Después se habla y la señal Listo, volví. Discúlpeme esa interrupción. Entonces, iba por acá. Estas propiedades nos dicen, si yo tengo un conjunto de vectores que generan a V, es decir, el espacio de partida, entonces sus transformaciones lineales van a generar a W. Y segundo, si yo tengo un conjunto de vectores que son linealmente independientes en B, se va a cumplir también que sus transformaciones lineales van a ser independientes. Y luego, si un conjunto de vectores es una base para V, entonces sus transformaciones lineales van a ser una base para W. Estas tres cositas se cumplen siempre y cuando yo ya haya verificado previamente que mi transformación lineal es un isomorfismo. Así que, por ejemplo, si les tienen una transformación lineal y conocen una base de B y les piden hallar una base para W, simplemente hallan las transformaciones lineales de esto y eso va a ser una base para W. Simplemente nos quiere decir eso. Y luego por acá tenemos algunas afirmaciones que son equivalentes. Yo tengo que, si la transformación es invertible, eso significa que es isomorfismo. Y yo como hallo la inversa de una transformación lineal. Aquí va a ocurrir lo siguiente, que si la matriz de representación de la transformación es invertible, entonces su inversa va a ser igual a la inversa pues de la transformación lineal. Y por acá tenemos pues otras afirmaciones de forma general. No vale la pena. Y luego, eso es todo lo referente a isomorfismos. Que los isomorfismos es que el espacio nulo de la matriz de representación es 0 y que el rango de la matriz de representación va a ser igual a la dimensión del espacio de Y. Y sobre las isometrías podemos decir lo siguiente. Una isometría es simplemente una transformación lineal que va desde un Rn hasta otro Rn que cumple lo siguiente, que la magnitud de la transformación de un vector va a ser igual a la magnitud de la transformación del vector, del vector solo. ¿Esto qué significa? Que una isometría no me va a modificar los vectores, no me va a modificar su magnitud, sino que simplemente los va a rotar, es decir, puede cambiar como su dirección, el ángulo entre los vectores puede cambiar, pero si yo aplico una transformación lineal que es isometría, no se va a cambiar la magnitud siempre se va a conservar. Y ahí es donde entra todo el tema de las matrices ortogonales. ¿Por qué? Porque las matrices ortogonales nos permiten rotar vectores, o no solo vectores, también los otros elementos como polinomios y todo el tema de cónicas. Pero bueno, acá lo importante es lo siguiente.
Una transformación lineal es isometría si y solo si la representación matricial de esa transformación es una matriz ortogonal. Entonces vamos a ver acá algunas definiciones. Una matriz cuadrada Q se dice que es ortogonal, primero si es invertible y segundo si se cumple que su inversa va a ser igual a su transpuesta. Por lo que una forma de verificar si una matriz es ortogonal, así de forma fácil, sabiendo que es invertible, es que al multiplicar su transpuesta por ella misma, eso nos va a dar la identidad. Y acá puede estar otra vez la notación de que la matriz asociada a una isometría es una matriz ortogonal. Y bueno, ¿qué otra forma yo tendría de mirar si una matriz es ortogonal? Una matriz cuadrada, Q, es ortogonal si y solo si sus vectores columnas forman un conjunto ortonormal. Y recordamos que es un conjunto ortonormal. Un conjunto ortonormal es aquel donde sus vectores son todos unitarios, es decir, tienen magnitud 1. Y que además el producto entre cada par es 0, es decir, que son ortogonales. Y bueno, por acá se cumplen pues algunas cositas sobre las multiplicaciones. Y esto que les decía, que si la matriz es ortogonal, entonces si yo multiplico esa matriz ortogonal por un vector y le hallo la magnitud, esa magnitud va a ser igual a que si yo le hallo la magnitud al vector sin multiplicarlo por la matriz. Y luego, si yo tengo el producto de esa Q por un X y esa Q por un Y, eso va a ser lo mismo que X por Y. ¿Por qué? Por la misma razón de que los vectores no se transforman, se conserva su magnitud. Y bueno, si T es isometría, entonces se va a cumplir esta propiedad para la resta. Está determinada para la resta, que la magnitud de la resta de dos transformaciones va a ser igual a la magnitud de la resta de los vectores. Y otra cosita, si una transformación es isometría, inmediatamente va a ser isomorfismo. No funciona al contrario. Toda isometría es un isomorfismo, pues la matriz ortogonal que representa la isometría es invertible. Y bueno, las matrices ortogonales son matrices de rotación. Y lo que les decía, si T es una isometría, entonces preserva la magnitud de los vectores y el ángulo entre estos. Si yo quiero hallar el ángulo entre dos vectores, uno por allá de geometría vectorial tenía una fórmula que el coseno del ángulo entre dos vectores va a ser igual al producto punto de los vectores dividido el producto de sus magnitudes. Y acá va a pasar lo siguiente, pues yo puedo despejar el ángulo como coseno inverso de toda esa expresión. El ángulo lo puedo calcular como coseno inverso de X por Y sobre las magnitudes. Y eso va a ser lo mismo que tener el producto de las transformaciones dividido el producto de las magnitudes de las transformaciones. Esta igualdad se va a cumplir, ¿por qué? Porque la isometría preserva la magnitud de los vectores. Y bueno, respecto a estos temas, hay algo que se llama de matrices semejantes. Vamos a revisarlo aquí por encimita, que nos puede ser útil en algunas ocasiones. Acá nos dicen, sea B, A y B matrices cuadradas, B es semejante a si existe una matriz invertible P, tal que B va a ser igual a P inversa por A por P. Bueno, todo esto nos sirve para decir lo siguiente, que las matrices de una transformación lineal que van desde B hasta B, es decir, ya sea un isomorfismo o una isometría, respecto a dos bases distintas, esas dos matrices van a ser semejantes. ¿Y qué pasa cuando yo tengo dos matrices semejantes? Que el determinante de las dos va a ser el mismo, que ambas tienen el mismo rango y que si una es invertible, la otra también. Y que si yo tengo la potencia de una matriz, esa potencia también va a ser semejante a la potencia de la otra matriz. Y bueno, este tema de matrices semejantes nos podría ayudar a calcular matrices de representación, conociendo una matriz de representación respecto a una base estándar. Por acá nos dice, sea B un espacio vectorial de dimensión finita y tiene dos bases, una base B y una base B', y tenemos una transformación de B hasta B. Y bueno, nos dice, si A es la matriz de T respecto a la base B y esta A', la matriz de T respecto a la base B, se va a cumplir esto, que esa matriz A' va a ser igual a P inversa por A por P. Y yo acá les dejo pues todo el proceso o lo que significa cada cosita. Yo tengo B, que la defino que es una base, un B1, B2, Bn. Y un B' que es W1, W2, Wn. Yo la matriz AT pues la podría hallar
sin hacer todo este proceso acá, pero es simplemente para que sepan que eso se puede cumplir, que eso se cumple siempre. Y pues uno para hallar esa matriz A simplemente pone, esta matriz A aquí nos dice que es respecto a la base B, entonces yo tomo los vectores de la base B y los aumento a sus transformaciones, aplico operaciones elementales y lo que me quede por acá va a ser la identidad y al otro lado me va a quedar la matriz de representación de la transformación. Lo mismo para A' y luego que esta matriz P va a ser una matriz de cambio de base. Listo, muchachos, esta yo podría decir que es toda la teoría necesaria para este parcial. Ahora sí, pues vamos a resolver todos los ejercicios que yo tengo acá y también que me mandaron. Entonces, permítanme, yo entro desde la tablet para empezar a rayar. Listo, yo entro por acá. ¡No hablen tan duro! A ver que esto me abre. No sé qué está pasando. Yo cierro. Listo. Entonces, yo por acá les tenía preparados 3 ejercicios. Muchachos, ¿me están escuchando bien ahí? Tengo esa duda. Listo. Entonces, tenemos este primer ejercicio que nos pide hallar, pues, esto del núcleo, la imagen, la nulidad y el rango. Ahorita, pues, miramos si lo hacemos. Pero por acá lo que nos interesa, pues, como el tema de hoy, es determinar si es inyectiva y determinar si es sobreyectiva. Luego por acá un segundo ejercicio nos dan una transformación lineal definida por acá con esto, donde ese ángulo es un ángulo fijo y nos piden demostrar que esa transformación es una isometría. Y para un valor de ese ángulo me piden graficar un vector acá y su transformación lineal. Y por acá tenemos otra transformación definida por esto acá y nos piden demostrar que es un isomorfismo. A mi concepto, en el parcial les podían demostrar, demostrar cosas, demostrar que sea un isomorfismo, que sea una isometría o demostrar que es una transformación lineal. De más que algo así de demostraciones les debe salir. Y luego por acá, este ejercicio que mandaron por el grupo, nos dicen encontrar la representación matricial con respecto a las bases canónicas de las siguientes transformaciones lineales y determinar esto, si es inyectiva, sobreyectiva o un isomorfismo. Listo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Bueno, mi pregunta es, ¿hacemos estallar el núcleo y la imagen o están claros con eso? Pues yo sé cómo hacerlo, pero ¿Qué dicen los demás? Si se puede hacer completo, mejor. Vale, ¿qué otras opiniones tenemos? Creo que también estoy de acuerdo con el compañero de hacerlo. Listo, entonces vamos a hacerlo. Por acá nos dice CAT, una transformación lineal que va desde ¿quién? De un R3 hacia un R2. Y por acá nos dan la fórmula de la transformación. Nos piden hallar el núcleo, la imagen, esto que se llama nulidad y el rango. Y determinar si T es inyectiva
y determinar si es sobreyectiva. Y en caso tal de que sea inyectiva y sobreyectiva, pues va a ser biyectiva y por tanto un isomorfismo. Por allá en la teoría uno veía esto. Uno decía que bueno, esta T o esa transformación T va desde un B hacia un W. Entonces acá pues nuestro B es R3 y el W va a ser R2. Acá aquí nos piden hallar el núcleo, la imagen y el rango. Para eso primero necesitamos una matriz de representación de la transformación lineal. Como acá no tenemos ninguna base, podemos decir simplemente lo siguiente, que la matriz A de transformación, de representación, va a ser igual a la siguiente. Eso es una matriz. Entonces, una forma de yo mirar qué dimensión va a tener mi matriz, la matriz de representación, es que si yo tengo una transformación que va de R3 a R2, entonces la matriz va a ser 2 por 3. Es decir, tomamos este 2, que va a ser el número de filas, y este 3, que va a ser el número de columnas. Por tanto, esta matriz es una matriz de 2 filas y 3 columnas. Y bueno, ¿cómo se hace ya esa matriz? Como no la estamos hallando respecto a bases diferentes al estándar, yo simplemente puedo tomar los coeficientes que tenemos acá de X, de Y y de Z. Por lo que acá vamos a definir una columna de X. Por acá una columna de Y y una columna de Z. Y bueno, entonces los coeficientes de X, acá hay un 1 y acá hay un 3. Eso nos queda 1, 3. Luego por acá nos queda 1, 2. Y acá 2 y 1. Y listo, así de sencillo se saca esa matriz de representación. Eso se cumple siempre y cuando nuestras bases sean respecto a la base estándar. Si son diferentes de la estándar, hay que hacer todo un proceso que en el encuentro pasado hicimos un ejercicio y pues por el grupo les mandé las notas sobre eso. Listo, ya conocemos la matriz de la representación. Así que ahora sí, vamos a poder hallar el núcleo y la imagen. Es acá. El punto A, hallo el núcleo de T. Y tenemos lo siguiente de forma teórica, que el núcleo de la transformación va a ser igual al espacio nulo de la matriz A. Y recordemos que ese espacio nulo es resolucionar el sistema generado por esta matriz, sistema de ecuaciones lineales, igualando eso a 0. Por lo que vamos a decir lo siguiente. Tomamos la matriz A. Vamos a hacerlo aquí. Eso es tomar la matriz A y aumentarla a un vector 0. Y aplicar operaciones elementales hasta ver qué llegamos. ¡No hablen tan duro! La matriz A es esta. Vamos a trabajar con ella. Y listo. Entonces acá la aumentamos a un vector 0. Y esto indica que estamos hallando un espacio nulo. Porque estamos igualando el sistema a 0. Y aquí lo que tenemos que hacer es aplicar operaciones elementales, que estas operaciones salen fáciles. Sería, multiplico menos 3 veces por la fila 1 y la sumo a la fila 2. Esto nos quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí, menos 3 por 1, menos 3 más 3, eso nos da 0. Luego, menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 más 2, menos 1. Y luego, menos 3 por 2, menos 6.
menos 6 más 1, menos 5. Y al otro lado, pues menos 3 por 0, 0 y más 0, 0. Vamos a revisar que esto esté bien. Aquí 0, menos 1, menos 5. Sí, todo bien. Y listo. Acá tenemos que llevar esto de la forma escalonada reducida. Entonces, bien, por acá lo que podemos hacer es sumar esas filas. La fila 1 se la sumo a la fila 2. Y esto va para la fila 2. Aunque muchachos, yo digo que para no perder tiempo haciendo todo esto, yo simplemente pongo el resultado. Yo la pongo acá en Matrix y pongo de una vez pues porque eso siempre lleva tiempito. Entonces yo aquí voy a decir operaciones elementales y eso llegamos a la siguiente matriz. Entonces yo la pongo por acá en Matrix. Entonces 1, 3, 1, entonces 1, 3, 1, 2, 2, 1. Aquí go Jordan. Listo, nos queda de la siguiente manera. Esto queda 1, 0, 0, 1, menos 3 y 5. 0 y 0. Y ya aquí no hay nada más que hacer en términos de operaciones elementales. Es decir, yo a partir de esto puedo volver al sistema de ecuaciones y ahí sí voy a determinar cuál es la forma del espacio nulo de esa matriz y por tanto va a ser el núcleo de la transformación. Recordemos que esta era pues una fila de X, esto de Y y esto de Z. Nos quedaría X menos 3Z va a ser igual a 0. Y acá abajo Y más 5Z va a ser igual a 0. Y yo acá voy evidenciando que puedo despejar un parámetro, ese parámetro Z. Es decir, esto acá es equivalente a tener X igual a 3Z. Por aquí Y va a ser igual a menos 5Z. Y como no tenemos información para Z, eso va a ser Z igual a Z. Es decir, Z es un parámetro. Por lo que yo a partir de esto puedo decir lo siguiente. Cualquier vector de la forma XYZ que pertenezca al núcleo o para pertenecer al núcleo debe cumplir lo siguiente. Debe cumplir que la entrada en X debe ser 3 veces Z. La entrada en Y debe ser menos 5Z. Y la entrada en Z pues simplemente Z. Y bueno, vamos a llevarnos de esto acá. Y acá podemos sacar un parámetro, el parámetro Z. Lo sacamos como factor común. Y aquí tenemos 3 por Z, entonces acá 3, abajo menos 5 y por aquí 1. Y solo nos queda un vector, por lo que yo podría concluir lo siguiente. Por tanto, el espacio nulo de A va a ser igual al generado por ese vector que nos quedó ahí. Es decir, yo al darle un valor a Z voy a poder hallar todos los valores del nulo de A. ¿Y esto es igual a quién? A lo que estamos buscando, al núcleo de la transformación. Y aquí tenemos esto. Así se solucionaría esa primera parte. Les pregunto, ¿tiene alguna duda? ¿Se perdieron en algún lado? ¿O queda claro? Porque ya creo que este tema no nos va a dar tiempo como de hacer otro ejercicio antes del parcial. Ya, claro, Carlos. Dale. Entonces continuemos con el siguiente. Lo siguiente es hallar la imagen de la transformación.
Chicos, creo que alguien tiene el micrófono prendido. Listo, la imagen de T. Teóricamente, les decíamos que la imagen de la transformación va a ser igual al espacio columna de la matriz. Para eso vamos a volvernos a apoyar de esto. Tomamos la matriz, aplicamos operaciones elementales. Ah, bueno, acá no va a ser como aumentada a 0. Aunque esta información pues nos podría servir. Aquí. Esto acá ya no lo necesitamos. Pero la información es la misma. Es esto. Listo. Entonces tenemos acá la matriz A y a eso le aplicamos operaciones elementales hasta llevarla de esta forma. Acá vamos a mirar qué filas tienen pivotes. Por acá hay un pivote y por acá hay otro pivote. Y a partir de esto es que yo voy a hallar el espacio columna. ¿Cómo? Entonces yo me voy y voy a tomar... Ah, bueno, acá hay un pivote en la matriz escalona reducida. Entonces voy a tomar el vector en esa misma posición en la matriz original. Y lo mismo, entonces como son dos, van a ser estos dos. Yo a partir de esto puedo decir que... Ah, bueno, entonces la imagen de T es lo mismo que el espacio columna de la matriz. Y eso va a ser lo mismo que el generado por esos dos vectores. El vector 1, 3 y el vector 1, 2. Y yo les pregunto, ¿esos dos vectores a quién generan? Yo ya sé que esos dos vectores son LI. ¿A quién van a generar? A R2. Excelente, entonces esto va a ser igual a R2. Entonces acá aquí se cumplió algo, aunque no nos está, creo que sí nos están preguntando. Vamos, ya hicimos, bueno, entonces acá vamos a hallar la nulidad. Y la nulidad de la transformación es simplemente la dimensión del espacio nulo. Vamos a escribir eso acá. La dimensión de la la nulidad de la transformación va a ser igual a la dimensión ¿de quién? De el espacio nulo. Y acá la dimensión nos dio que es 1. ¿Por qué? Porque solo tengo un vector generador. Por tanto, esa dimensión es 1. Y luego el rango. Yo por acá puedo decir lo siguiente. Bueno, el rango de la transformación es lo mismo que el rango, lo mismo que la dimensión del espacio columna. Y esa dimensión va a ser 3. ¿Por qué? Va a ser 2, perdón, porque tengo dos vectores. Entonces acá esto es igual a 2. Y listo. En base a lo que yo les decía, que una transformación lineal es inyectiva si el espacio nulo es el vector 0. En este caso, entonces, a partir de esta información, ¿qué podríamos decir? ¿Es inyectiva o no es inyectiva? No es inyectiva. Muy bien, no es inyectiva. Siempre que la transformación sea inyectiva, esto acá les va a quedar un vector 0. Pues dependiendo de la dimensión en la que estén trabajando, sí o sí, eso les va a quedar 0. Entonces yo puedo decir acá lo siguiente. Como el espacio nulo de A es diferente al 0, pues al conjunto 0, voy a decir que T no es inyectiva. Y por acá, ¿qué les decía yo? Que una función, una transformación lineal, ¿es sobreyectiva? Sí. La imagen era lo mismo que el espacio de llegada, es decir, el W. A partir de eso, entonces, ¿esta transformación es de sobreyectiva o no es sobreyectiva? Sí, sí, es sobreyectiva. Eso, entonces sí es sobreyectiva. Entonces vean que calculando el núcleo y la imagen de la transformación, yo puedo determinar cosas como inyectividad y sobreyectividad. Entonces yo acá digo, como la dimensión, como el rango
de la transformación es igual a la dimensión del W, el W como el espacio de partida. ¿Y cuánto nos dio esto acá el rango de la transformación? El rango de la transformación es 2. Y la dimensión del W es 2 porque es un R2. Vamos a escribir acá, es un R2. Yo acá puedo concluir lo siguiente. Bueno, por tanto, entonces T sí es sobreyectiva. Pero ¿qué va a pasar? No es un isomorfismo porque no cumple la inyectividad a la vez. Es sobreyectiva. Y listo, así queda este ejercicio de inyectividad y sobreyectividad. Yo quiero hacer este porque este es de isometrías. Y nos dice, considera la transformación lineal definida como T. Entonces, si yo tengo un vector T, XY, de R2, y quiero hallar su transformación lineal, para eso tengo que multiplicarlo pues por esto. Por esta matriz que tiene que ver con seno y coseno. Y nos dicen que ese teta es un ángulo fijo. Lo primero que nos piden es demostrar que es una isometría. Y segundo, nos piden calcular o graficar estos vectores, sabiendo que el coseno de 30 pues es raíz de 3 sobre 2 y el seno es 1 medio. Entonces lo primero, demostrar que T, entonces acá demostración, demostrar que esa transformación es una isometría. Y bueno, ¿yo qué decía por allá? Bueno, entonces T es isometría. ¿Es isometría? Sí. Entonces, va a cumplir lo siguiente, que la magnitud de una transformación de un vector va a ser igual que la magnitud del vector solito, sin transformarlo. Y segundo, que la matriz de representación es ortogonal. Entonces, si nos piden demostrar que es una isometría, lo que yo tengo que ir es mirar si la matriz de representación es una matriz ortogonal. Entonces, la matriz de representación es ortogonal. Y bueno, ¿yo qué puedo hacer ahí? Entonces vamos a anotar la matriz A por acá. Vamos a decir que esta matriz de representación es una matriz 2 por 2. Y acá, esta matriz es de rotación, que rota pues como los ángulos, usando ángulos los vectores. Entonces es coseno de teta. Aquí seno. Por acá menos seno. Y luego acá en la parte de abajo coseno. Esta es la matriz. Entonces vamos a llamarla Q porque en isometrías uno suele nombrar la matriz como Q, que esa matriz Q va a ser ortogonal. Entonces lo que yo tengo que demostrar, entonces voy a demostrar, voy a hacer esa anotación aquí. Demostrar que Q es ortogonal. ¿Y uno cómo hace eso? Tenemos las siguientes definiciones, vamos a anotarlas. Yo digo lo siguiente, primero, algo que se cumple. Q, si Q es ortogonal, se va a cumplir que la inversa es igual a la transpuesta. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues resulta que de forma general yo voy a tener lo siguiente. Cualquier matriz, si yo lo multiplico su inversa, eso nos va a dar ¿quién? La identidad. Entonces, usando esta idea, nosotros tenemos que si una matriz es invertible, entonces si yo multiplico la inversa por la matriz, eso me va a dar la identidad. ¿Y para qué nos va a servir eso? Pues ya sabemos que la inversa de Q, si fuese ortogonal, eso tendría que ser lo mismo que la transpuesta. Por tanto, yo tengo que Q inversa por Q tiene que ser
la identidad. Pero yo ya sé quién es la inversa. Yo sé que la inversa es su transpuesta. Entonces aquí nos quedaría que la transpuesta por la matriz, eso va a ser la identidad. Hallar matrices inversas, podríamos decir que tiene una complejidad pues grandecita, y más ahora que tenemos como estos cosenos y senos, aunque eso, como es una matriz por dos, sale fácil esa inversa. Pero la demostración acá es la siguiente, es que hay matrices invertibles, por ejemplo, los isomorfismos, su matriz es invertible. Pero acá se tiene que cumplir que la inversa sea igual a la transpuesta. Entonces, por eso acá, para esta demostración, vamos a usar que la inversa es la transpuesta. Entonces, si yo hallo la transpuesta de Q y eso la multiplico por Q y me da la identidad, entonces yo voy a decir que si se cumple, es ortogonal. Y ahí ya terminaría mi demostración. Si se cumple, Q es ortogonal. Ortogonal. Y listo, entonces vamos a hallar, ya sabemos quién es Q y vamos a hallar Q transpuesta. Entonces Q es esto y Q transpuesta, vamos a hallarlo por acá. Entonces Q transpuesta va a ser lo siguiente, va a ser una matriz igual 2 por 2. Y bueno, ¿cómo era que se llaman las matrices transpuestas? Es cambiar filas por columnas o columnas por filas. Esta fila vamos a convertirla en una columna. Y luego esta otra fila vamos a convertirla en columna, y así pues terminaríamos la transposición de esa matriz. Acá nos queda coseno menos seno, por lo que acá tenemos coseno, coseno, y acá menos seno. Y listo. La siguiente es seno coseno. Entonces acá seno y coseno. Listo, ya hice la transpuesta. Ahora vamos a hacer este producto. Entonces vamos a ponerlo por acá así. Q transpuesta por Q. Vamos a ver a quién es igual. Q transpuesta es esta. Vamos a correrle. Y Q es esta. Y listo, ahora a recordar producto de matrices. Producto de matrices se multiplica cada fila por columna. Entonces tenemos de la multiplicación de estas dos cosas, esto, como son matrices cuadradas de la misma dimensión, esto otra vez nos va a dar una matriz 2 por 2. Por lo que aquí nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces se multiplica fila por columna. Entonces sería esta fila por esta columna. Vamos a hacer esta. Sería esta fila por esta columna inicialmente. Y eso va a ir a ¿dónde? Acá en el 1, 1. Nos quedaría, multiplicamos como elemento a elemento. Coseno por coseno. Entonces acá, coseno por coseno. Vamos a hacer la paso por paso. Coseno por coseno. Y luego a eso le sumo seno por seno. Más seno. Y esto vamos a tenerlo por acá. Por seno. Esa es la primera. Y luego la segunda va a ser acá. Coseno por menos seno. Y acá coseno. Por menos seno. Y eso no nos va a caber, vamos a ponerla acá abajo. Es acá coseno por menos seno y aquí seno por coseno. Aquí más seno por coseno. Listo, ahora vamos a cambiar de fila. Entonces vamos a trabajar con esta fila. Entonces ahora fila por columna. Menos seno por coseno, entonces quedaría menos seno
que multiplica al coseno. Y a eso le sumo este coseno por seno. Es más coseno por seno. Y listo. Ahora la otra, pues cambiamos de columna. Y nos quedaría menos seno por menos seno. Es menos seno por menos seno. Y a eso le sumo la multiplicación de los otros. Más aquí coseno por coseno. Coseno por coseno. Y listo, ya hicimos pues como esa multiplicación. Ahora vamos a simplificar todo a ver si llegamos a la identidad. Si llegamos a la identidad, entonces podríamos decir que sí es ortogonal. Y por tanto, esa transformación lineal va a ser una isometría. Por acá arriba nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, esto. Aquí, coseno por coseno, coseno cuadrado. Y luego, seno por seno, seno cuadrado. Es más, seno cuadrado. Y abajo, pues, si notamos esto acá, menos seno por coseno y coseno por seno. Eso está, vamos a escribirlo. Pues podríamos decir esto es menos seno. O vamos a ordenarlo, seno por coseno menos seno por coseno. Y ahorita después nos va a quedar 0. Y al parecer sí vamos a llegar a la identidad. Y listo, entonces por acá lo mismo. Vamos a poner este seno por coseno acá adelante. De seno por coseno. Y este menos seno, vamos a reordenarlo, nos quedaría menos seno por coseno. Y abajo nos queda menos seno por menos seno, entonces menos por menos más, y seno por seno, seno cuadrado. Entonces nos queda seno cuadrado positivo. Y a eso, pues coseno por coseno, coseno cuadrado. Coseno cuadrado. Y como vamos a ver aquí, esto efectivamente nos va a dar la matriz de identidad. Entonces acá nos va a quedar de la siguiente manera. Pues tenemos la identidad. Conociendo un poquito de trigonometría, sabemos que seno cuadrado por coseno cuadrado más seno cuadrado, esto nos da 1. Y acá pues estos se restan y nos da 0. Y luego acá, seno por coseno menos seno por coseno, eso da 0. Y aquí lo mismo, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, eso es 1. Y como ven, aquí llegamos a la identidad. Y lo hicimos usando esta simple propiedad de que Q transpuesta multiplicada por Q. Aquí Q transpuesta multiplicada por Q. Q transpuesta multiplicada por Q. Y esto es Q transpuesta multiplicada por Q. Y pues eso a lo que llegamos es la identidad. Entonces Q transpuesta por Q, eso es igual a la identidad. Entonces, por tanto, Q es ortogonal. ¿Y qué pasaba cuando una transformación tenía una matriz ortogonal? Era una isometría. Y así termina la demostración. Entonces, Q es ortogonal y T es isometría. Y listo, así termina esta. Ahora el segundo punto de ese mismo ejercicio nos dice, bueno, para el valor específico de θ igual a 30, graficar esos vectores de ahí. Entonces vamos a hacer eso acá. Yo esa imagen la debo tener por acá. Sí. Vamos a hacer esto. Entonces, nos piden allá la transformación de Sx igual a 2, 0. Recordemos lo siguiente, entonces la transformación de un vector X es igual a la matriz de representación por X. Por lo que acá es lo único que tenemos que hacer. Y nos dicen que el ángulo es coseno de 30, por tanto,
nos piden hallar la transformación de, vamos a ver, hallar la transformación de 2, 0. Entonces por acá 2 y 0. Eso va a ser igual a la matriz Q. Es la matriz Q, es esta. Esta matriz Q multiplicada por el vector X es este. Aunque ya vuelvo acá para que se nos ponga problema. Listo. ¿Y qué pasa? Nos dicen que el ángulo es 30. Entonces acá en vez de θ vamos a poner 30. Este va a ser coseno de 30 grados. Seno de 30 grados. Y seno de 30 grados. Y coseno de 30 grados. Y pues en el enunciado ya nos dicen cuál es el valor. Entonces continuamos. Esto va a ser igual aquí. Los valores de coseno y de seno ya los dieron. Vamos simplemente a sustituir. Nos dice coseno de 30 es raíz de 3 sobre 3. Entonces aquí vamos a poner raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3 sobre 2, perdón. Y raíz de 3 sobre 2. Entonces por acá nos queda raíz de 3 sobre 2. Y aquí en esta parte también raíz de 3 sobre 2. Y luego el seno vale 1/2. Entonces aquí queda 1/2. Y por acá nos queda menos 1/2. Pues porque está menos seno. Menos 1/2. Y ahora lo único que falta hacer es calcular ese producto de ahí. Y pues creo que para no llevar más tiempo en eso, voy a meterlo acá en Matrix. Vamos acá en Matrix, entonces calculadora. Eso nos da aquí SQRT de 3 sobre 2 de 3 sobre 2 SQRT de 3 sobre 2 y por acá 1/2. Es que lo estoy haciendo en el computador, muchachos. Y acá el vector es 2, 0. Y ahora va por... Esto me da aquí el siguiente vector. Esto lo pueden pues hacer manual y les debe dar lo mismo. Me dice que es raíz de 3 y por acá 1. Y listo. ¿Y ese quién es? Pues eso es igual la transformación del vector X que me dieron en el enunciado. Entonces, cuando uno tenga matrices así definidas con senos y cosenos y le piden calcular la transformación de un vector, pues le tienen que dar el ángulo para poder hacer eso. Y nos piden graficar los vectores X y el vector TX. Bueno, para eso, pues vamos a hacer aquí una aproximación de raíz de 3. Raíz de 3, yo tengo con mi calculadora. Raíz de 3 me dice que es 1,73. Listo. Entonces para graficar esto, pues simplemente vamos a hacer acá un plano. Lo necesito para el eje Y, para el eje negativo, perdón. Entonces vamos a hacer eso aquí. Listo, entonces tenemos esto. Como estos son vectores x, y, esta componente acá es en x y esta componente acá es en y. Entonces en x vale raíz de 3. Entonces vamos a decir que esto por acá es 1 y por aquí es 2.
Y raíz de 3 es 1,7, entonces está como, por aquí es 1,5, más o menos por acá. Vamos a decir que raíz de 3 está acá. Y luego en y es 1, entonces digamos que 1 está por acá. Nos piden calcular ese vector, entonces aquí. Aquí pues gráfica normalita en esta parte y ahí iría un vector. Vamos a poner esto. Ese vector va desde el origen hasta ahí. Entonces vamos a darle el nombre que este es la transformación. Entonces esta es la transformación. Esta es la transformación del vector x. Luego también nos piden calcular a x. ¿Y x quién es? 2 en x y 0 en y. Ah, ok, entonces esto es un vector que va por aquí encima. Vamos a calcularlo así. Que va hasta acá. Y este pues es el vector x como tal. Y listo, como esto es una isometría, si yo le calculo la magnitud a esos vectores, me van a dar que son lo mismo. Vamos a hacerlo aquí rápido. Muchachos, yo vi que esta parte me salió como el micrófono. ¿Hasta qué parte me escucharon? Hello. ¿Qué tal ahora? ¿Ha mejorado? Listo. Entonces, yo les preguntaba hasta qué parte me escucharon de lo que estaba haciendo. Si todo o no. Justo después de que dijera lo de Listo, entonces les decía que como esto es una transformación lineal que es isometría, la magnitud de esos dos vectores, tanto el vector como su transformación, va a ser la misma. Entonces, como t es isometría, se va a cumplir esto, que la magnitud de la transformación de x va a ser igual a la magnitud de x. Entonces vamos a hallar la transformación esa de la magnitud de la transformación. Eso va a ser igual pues a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Entonces p de x es raíz de 3 y 1. Eso nos quedaría raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto, yo miro cuánto me da. Eso es 9. Es 3, 4. Ah, bueno, esto nos da 2, muchachos. Esa magnitud nos da 2. Y ahora vamos a hallar la magnitud de x solito. Entonces sería igual a la raíz de. Entonces el vector x es 2 y 0. Nos quedaría 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso es igual a raíz de 4. Y eso pues es 2. Y como podemos observar acá, las magnitudes son iguales. Y básicamente eso es lo que caracteriza o identifica a lo que es una isometría. Y listo, muchachos. Terminamos este ejercicio. Por acá tenía otro y nos pedía demostrar que era isomorfismo. Pero para hacer unos ejercicios que nos mandaron por el grupo, voy a dejar simplemente la notación. Entonces tengo que verificar que el núcleo de T es igual pues a un vector 0. Y además tengo que verificar
verificar que la imagen de T sea igual a R3, pues porque es el espacio de checada. Listo, eso es lo único que se tendría que hacer ahí. Ahora sí, yo voy a mirar esto por acá, a ver qué tal. Nos dice, encuentre la representación matricial con respecto a las bases canónicas de las siguientes transformaciones lineales y determine si es inyectiva, sobreyectiva o isomorfismo. Listo, entonces, ¿cuál hacemos? No sé si hacemos la primera, la segunda, la tercera. La tercera debe ser como determinante que digan los demás. Sí, la tercera se ve bien. Listo. La tercera. Entonces nos dice el punto C, la transformación que va de P4 hacia P sub 4. Y nos dice que esa transformación es, vamos a escribirla por acá, transforma un polinomio pues de grado 4, es decir, que tiene 5 elementos. Entonces acá sería a más bx más cx cuadrado más abcd x a la 3 más x a la 4. No vayan a confundir ese e como un Euler, sino que es simplemente una letra, es una escalar. Oye, ¿por qué puse eso así? Y nos dice que eso toma un vector de esa forma y lo lleva hacia, y queda simplemente un número multiplicado por x a la 4 más c por x a la 2 más a. Y listo. Y nos dicen, encuentre la representación matricial con respecto a las bases canónicas. Entonces, ¿quién es la base canónica de P sub 4? Podríamos decir lo siguiente. La base estándar, vamos a llamarla S de estándar de P sub 4. Entonces va a ser igual a 1, x, x a la 2, x a la 3 y x a la 4. Y listo. Y nos piden hallar la representación matricial. ¿Cómo se hace esto? Vamos a definir, vamos a darle nombre a estos vectores. Y como son polinomios, no es cómodo trabajar con polinomios, así que se van a convertir en vectores. Entonces vamos a decir que esto es un P1, esto acá es un P2, esto acá es un P3, P4 y P5. Muchachos, se largó a llover. En un segundo yo cierro la ventana. Listo, como les decía, vamos a trabajar esto como si fueran vectores. Entonces el P1 es un X, es un 1, perdón. P2 es X, P3 X al cuadrado, P4 va a ser igual a X a la 3 y P5 X a la 4. Sí, listo. ¿Qué es lo que pasa? Es que estos son polinomios de grado 4, solo que el término es multiplicados por 0. Así que vamos a expandir o a escribir estos polinomios completos para poder escribirlos en forma de vector. Esto sería, entonces P1 es igual a 1 más, entonces nos falta el x cuadrado, x a la 3, x a la 4, entonces nos queda 0x más 0x al cuadrado más 0x a la 3 más 0x a la 4. Y luego acá el P2. El P2 nos dice, bueno, entonces P2 es, acá hay 0, el término como independiente. X hay una X y el resto es 0. Entonces, 0, vamos a copiarnos esto. 0x a la 2,
0x a la 3, 0x a la 4. Lo mismo con p sub 3. Entonces esta va a ser igual. Dime. Porque yo creo que en el enunciado esa X también es cero. ¿Sí? ¿En qué parte? Ah, no, porque es que simplemente estoy tomando la base estándar. Porque es que para hallar una transformación, yo en el ejercicio que hicimos la vez pasada, les había dicho, para hallar la matriz de representación, uno tiene que coger los vectores de la base estándar. Como esto es matricial, tenemos que convertir los polinomios como en vectores para poder hallar como una representación matricial. Yo acá simplemente estoy escribiendo, como acá el grado máximo es 4, yo voy a escribir todos los coeficientes hasta x igual a 4 de cada polinomio, pues de la base estándar, que es la que me están diciendo. Entonces esto sería, entonces acá el p sub 3 solo tiene un x al cuadrado, o sea que el independiente va a ser 0, el coeficiente de x va a ser 0, el de x a la 3 y el de x a la 4 también va a ser 0. Entonces nos quedaría 0 más 0x más, entonces tenemos una x al cuadrado y el resto sí va a ser pues 0x a la 3 y 0x a la 4. Y ya con el p sub 4, entonces p sub 4 va a ser igual a, vamos a copiar todas y solo vamos a cambiar. Entonces ahí, lo único que tiene coeficiente 1 va a ser igual al x a la 3. Esto es 0. Y lo mismo para el p sub, sí, el p5. Pues va a ser 0, 0, 0, 0. Y aquí el único que va a tener 1. Y bueno, yo a partir de eso entonces puedo sacar los vectores de representación, por así decirlo. Entonces yo P1, muchachos, como estos vectores son tan grandes, voy a trabajarlos horizontalmente. Entonces P1 va a ser igual a, aquí que me queda 1 y el resto 0, 0, 0, 0, 0. Entonces estos son vectores de dimensión 5. Entonces aquí 1, 0, 0, 0 y 0. P2, esto va a ser igual, entonces 0, 1, 0, 0 y 0. O sea, estoy tomando los coeficientes. Aquí tengo todo ordenado de menor a mayor. Entonces acá 1, 1 y el resto es 0, 0, 0, 0, entonces acá 0, 0, 0, 0. Para el P2, 0, aquí 0, 1, 1 y el resto 0, 0, 0, 0. Y así sucesivamente con todos. P3. Entonces P3 va a ser 0, 0, 1, 0 y 0. Y el P4, pues solo tiene, a ver, 1, 2, 3. En la posición 4 tiene un 1. Aquí 1, 2, 3, 4. Y aquí trae 0. Y luego, aquí el P5 va a ser igual a, solo tiene 1 en la última, entonces 1, 3, y acá la última posición que es la 5 tiene un 1. Y listo, muchachos, yo acá convertí un polinomio como en una representación de un vectorcito para trabajarlo de mejor manera. Y listo, ¿cuál era el procedimiento para hallar una matriz de representación? El procedimiento nos decía, primero, lo primero que hay que hacer es hallar las transformaciones lineales de los vectores de transformaciones lineales de los vectores del conjunto de partida o del espacio de partida. Las transformaciones lineales de los vectores de una base del espacio de partida. Y aquí estamos trabajando con las bases estándar, entonces pues no hay problema. Eso queda casi muy sencillo. El espacio de partida. Listo, entonces tengo que hallar las transformaciones de P1, P2, P3, P4 y P5. Entonces, aquí la transformación
Entonces me queda la transformación de P1. Entonces P1 es todo ese vector de acá. Sí, ok. Y la fórmula nos dice que solo deja el coeficiente de solo deja el grado 4, el grado 2 y el término lineal. Vamos a llevarnos eso como para tenerlo presente. Ahí cuando vean esas constantes no se asusten, o sea, son simplemente constantes que me van a quedar. Como no tengo ningún valor particular, todo eso me debería, o es posible, mejor dicho, que me queden términos de A, B, C, D, E, o lo que sea que tenga. Entonces P1 es este vector, 1, 0x, tal. Y me dice, bueno, solo va a dejar el x a la 4, el x a la 2 y el a. Por lo que eso nos quedaría, el de x a la 4 es 0x a la 4. Sí, ok, entonces 0x a la 4. Y va a quedar el de x a la 2, o sea 0x a la 2. 0x a la 2. Y me dice más a. Y a es como el término independiente, y el término independiente acá es el 1. Entonces, más 1. Y listo. Ahora vamos a ver quién es la transformación de P sub 2. Desde P sub 2, otra vez, solo tomamos el igual a x a la 4. Si notan, esos vectores van a quedar casi igual, excepto en algunos casos. Vamos a primero hacer. Por aquí, el del polinomio 2, el x a la 4 está multiplicado por 0. Entonces acá nos queda 0. Aquí estamos llegando, recuerden, las transformaciones lineales. De 0x a la 4. Por aquí el de x a la 2 y el de x a la 2, estamos en este de acá, también es 0. Es más 0x a la 2. Y a eso le sumo el término constante. Y el término constante es 0. De aquí más 0. Y listo. Siguiente, el de P sub 3. Eso hay que hacerlo con todos los términos de la base. Pues como esa base es un espacio de dimensión 5, eso va a ser 5 vectores, por lo cual nos va a quedar larguito. Espero que el tiempo sí nos dé. Pero creo que sí nos da. Entonces el polinomio 3, la transformación solo conserva el x a la 4, el x a la 2, el independiente. Entonces el de 3. El x a la 4 es 0. De 0, x a la 4. El de x a la 2. Aquí el del x a la 2 es 1. Es más 1x a la 2. Y pues el independiente ahí también es 0. Luego, la transformación de P sub 4. Esto va a ser igual a... Por acá nos dice P sub 4. Sí. Nos queda 0x a la 4, 0x a la 2, más 0. Entonces, 0x a la 4, más 0x a la 2, más 0. Como ven, hay muchos polinomios, me quedaron solamente 0. Son como el polinomio nulo, por así decirlo. Y luego la transformación de P5. La transformación de P5 solo queda x a la 4, o sea, es 1x a la 4, y a eso el x al cuadrado que es 0 y el otro también es 0. Entonces más 0, x al cuadrado más 0. Y listo, muchachos, aquí aplicamos la fórmula de la transformación. Y el segundo paso, vamos a hacer otro hojita porque no vamos a hacer el juego. El segundo paso era expresar las transformaciones lineales ¿de quién? De los vectores, de una base, del espacio bipartida. Pero ahora, ¿quién va a ser? En términos de una base del espacio de llegada. Y estamos hallando vectores coordenados. Pero como es respecto a ese estándar, vuelvo a repetir, es un proceso sencillo. Entonces, expresar las transformaciones de los vectores de una base del espacio de partida en términos de una base
del espacio de llegada, que pues igual estamos usando la base estándar para ambos. De una base del espacio de llegada. Y bueno, ¿cómo se hace eso? Pues recordemos que yo les di la forma más sencilla de hacerlo y era, vamos, yo escribo algo por acá para que nos quede claro. Entonces es una transformación que va de B hasta W, ¿sí o qué? Entonces, digamos que B1 es base de B y B2 es base de W, es base de W. Ese paso anterior que yo les dije que teníamos que hacer, lo que uno pone es la base del espacio de llegada, o sea B2, y la aumenta a las transformaciones de los vectores de la base B1, es decir, T de B1, que en nuestro caso es como T de P1, T de P2 y así sucesivamente. Entonces acá lo que vamos a hacer es eso, vamos a poner la base estándar y vamos a aumentar eso a las transformaciones de P1, a las transformaciones de P2, a la transformación, no sé por qué estoy diciéndolo en plural. Yo corro esto y la transformación de P4 y la transformación de P5. Y listo. Entonces yo voy a aplicar operaciones elementales a eso hasta llegar a dónde, hasta llegar que acá me dé la identidad, pero como es la base estándar ya va a tener la identidad de una vez, y lo que me queda al otro lado va a ser la matriz A, que es la matriz de representación. Pero antes de hacer esto, pues mira que nosotros tenemos que conocer las transformaciones, por eso es que acá nosotros lo llamamos las transformaciones. Como acá ya vamos a trabajar es con vectores dentro de una matriz, vamos a convertir las transformaciones otra vez en vectores. Algunos van a quedar como igual, otros no. Entonces lo primero que tenemos que hacer es completarlos y luego convertirlos en vectores. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que el tiempo no esté. Entonces, P1, eso es igual 0x a la 4. Ahí está, pues lo único que es 1 es el independiente de 0 a la x a la 4, más 0x a la 3, más 0x a la 2, más 0x, más 1. Luego, el P2 todo es 0. Esto no es muchachos P1 y P2 sino las transformaciones. Entonces la transformación de P1, la transformación de P2. Esto va a ser igual a entonces todo nos dio 0 acá, la transformación toda nos dio 0. Entonces esto queda 0x a la 4, 0x a la 3 y toda esa cosa. Entonces acá nos va a quedar un 0 también. Y luego, aquí el único que tiene un coeficiente diferente de 0 es el x a la 2, entonces vamos a organizárselo. Entonces esta es la transformación de un P3. Y el que tiene coeficiente 1 es el x a la 2. Y vamos a hacer la de P4. Que P4 es todo también 0. ¿verdad? La transformación convirtió todo eso en vector 0. Entonces va a ser lo mismo que esto. Todo 0. Pero que acá vamos a ponerle pues P4. Y P5 si va a tener un 1 en el x al cuadrado. Vamos a tomarlo. Pues cualquiera nos sirve. De acá P5. Entonces acá hay un coeficiente 1 y el resto son 0. Algunos vectores transformados creo que van a ser iguales a estos. Si aquí los tomamos de esta forma, de menor a mayor, aquí también tenemos que tomarlos de menor a mayor, para que los órdenes nos coincidan. Solo como la transformación los tomaba como de mayor a menor, pero aquí de menor a mayor por la base, entonces trábenlo como quieran. Pero en ambos casos tienen que hacerlo en el mismo orden. Entonces acá vamos a transformar esto en un vector. Entonces la transformación de P1 va a ser igual a un vector. Entonces 1, 0, 0, 0, 0. Entonces
1, 0, 0, 0 y 0. Yo acá les voy a indicar lo siguiente, que este es como el término A. Esto van a ser como los coeficientes, el coeficiente de x a la 0, de x a la 1, de x a la 2, de x a la 3 y de x a la 4. Son los coeficientes, muchachos, los coeficientes. Es acá la transformación del P2. ¿Es un vector qué? Nos dio todo 0, entonces un vector 0. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. El P3 va a ser igual a ¿quién? El P3 tiene un 1 en x al cuadrado, por lo que en el resto quedaría 0. Entonces aquí 0, 0, x al cuadrado entonces es 1, x a la 3 y este es el x a la 4. Listo. El P4 es todo 0, entonces es igual que el P2. Aquí el P4 y luego el P5 solo tiene un 1 como en el x a la 4. Vamos a modificar esto. Entonces P5 tiene un 1 en x a la 4 y x a la 4 es esto. Y bueno, muchachos, si notan, pues como ya transformé los vectores van a ser diferentes. Acá este es P1 y esta es la transformación de P1. En este caso la transformación pues fue igual. El segundo, P2 es esto, pero su transformación pues lo transformó en el vector 0. P3 es este y miren que quedó igual. Pero P4 sí quedó diferente, porque acá tiene un 1 pero todo 0. Y P5 quedó igual. O sea que al aplicar la transformación, algunos dio el vector 0 y algunos dio como, si no estoy mal, el mismo vector. Pero listo, así nos quedó. Entonces ya tenemos esas transformaciones. Ahora se los voy a ubicar aquí como, pues como columnas. Eso es un vector de 5 entradas. Vamos a ver si tengo uno. Creo que sí. 1, 2, 3, 4, 5. Uy, sí que de buenas. Nos ahorramos la hecha de eso. Eso nos va a quedar una cosa gigantesca. Entonces aquí en la base estándar tengo que poner los vectores de la base estándar de P4. Entonces vamos a ponerlos acá. Este va a ser como el vector de x a la 0, el vector de x a la 1, el vector de x a la 2, el vector de x a la 3, el vector de x a la 4. Entonces el vector de x a la 0, miren que lo tenemos por acá. O sea, el vector de este 1 pues es este 1, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces 1 y 4 ceros. Entonces los organizamos acá. Por eso es que es importante ordenar todas las cosas en el mismo orden. Y segundo, transformarlos en vectores para que sea más fácil. Entonces nos queda 1, por acá 0, 1. Ahí está porque no escribo. 1, 0, 0, 0 y 0. La otra es el de x a la 1. El de x a la 1 tiene un 1 en la segunda entrada. Y eso pues en general nos va a quedar la matriz de identidad aquí, entonces ya no hay que operar y lo que queda al otro lado pues va a ser la matriz de cambio de base. Es que la matriz de cambio de base es la matriz de representación. 0, 0 y 0. Y el tercero pues tiene un 3 en la tercera, un 1 perdón en la tercera entrada. Es decir, esto coincide con la matriz de identidad porque la representación matricial de las bases estándar es una matriz de identidad. Porque tiene la misma estructura esta de ceros y unos. Entonces luego esto nos queda aquí 0, 0, 0, 1, 0. Y 0, 0, 0, 0, 1. Y listo, muchachos. Aquí ya está la base estándar. Y ahora, vamos a ver que esto esté aquí. Listo. Ahora vamos a escalonar a quién. A las transformaciones de esos vectores. La transformación es esta. Vamos a copiarnos. Y creo que nos dan. Es aquí esta. Vamos a ver cómo nos da eso. Entonces, la transformación de P1 nos dice que es 1, 0, 0, 0, 0. O sea, va a ser este mismo vector. Esto.
Y luego la transformación de P2 es absolutamente todo cero. La transformación de P2 es 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Por qué no me escribo? 0, 0, 0, 0 y 0. La transformación de P3 me dice que es 0, 0, 1, 0, 0. Es por acá. 0, 0, 1, 0, 0, si no estoy mal. Sí. Sí, y la transformación de P4 está el vector 0. El vector es 0, entonces vamos a llevar este 0 acá. Van a escribir tanto. Y la transformación de P5 nos dice que es, solo tiene un 1 al final. Entonces vamos a robarnos esto. Y por acá nos queda un 1. Acá. Y bueno, a ver. Y listo. Entonces, esta acá, yo les pongo el nombrecito arriba a cada uno para dejar anotadito que es cada que. Este es la de P1, este es de P2, de P3, la transformación de P4 y la transformación de P5. Entonces, listo muchachos, ya que nos queda ese poco de ceros y unos ahí. Y vean, acá ya me quedó la matriz identidad. Pues como era la base estándar, esto siempre se va a quedar aquí en la identidad. Y luego esto que queda al otro lado, ¿quién es? La matriz de la matriz de la representación. Y así la llamo. Entonces realmente cuando vean este tipo de cosas, sigan cuando pidan matriz de representación, sin importar la forma de su transformación, muchachos, usen esto. Usen este paso a paso. Hallar las transformaciones de los vectores de una base al espacio de partida. Aquí nos dicen que son las bases estándar. Entonces, hallar las transformaciones de los vectores de la base estándar. Luego, exprese esos vectores. Aquí estamos haciendo en realidad vectores coordenados. Es decir, que si usted multiplica cada número de estos por el vector, por la base estándar, eso le va a dar este vector. Porque son vectores coordenados lo que uno hacha. Entonces, la matriz de representación va a ser esa. Entonces, la matriz de representación de la transformación va a ser igual a esta matriz. Entonces, por acá. Vamos a llevarnos esto acá para dejarlo. Entonces, muchachos, cuéntenme, ¿se entendió? ¿Alguna cosa les genera duda? Karen, te agradezco mucho. Vale, con gusto. Entonces, no sé si hacemos otro de estos o dejarlo planteado o dejamos ya hasta acá. Cuéntenme. Pues simplemente con dejarlo planteado podría ser el primero, porque el segundo es bastante similar al primero, entonces yo creo que con el primero es más. Listo, entonces voy a dejar ese primero planteado. Ah, bueno, aquí lo de mirar si es inyectiva, sobreyectiva, isomorfismo, eso ya ustedes lo saben hacer. Entonces, aquí, mirar si, entonces el núcleo de P es igual a 0. Esto les cae ejercicio, entonces esto es inyectivo. Luego, mirar si la imagen de P es igual a W, es sobreyectiva. Eso es lo que tienen que comprobar. Muchachos, la dislexia, yectiva. Listo, solo eso. Ahora sí vamos a plantear el otro. Yo copio la imagen por acá para no estar subiendo y bajando. Creo que es este. Entonces vamos a hacer el primero. Y nos dice, va de P4 a P3. De la transformación, el color está muy claro. La transformación va de P4 hacia P3. Y nos dice, bueno, esa transformación lo que hace es tomar un vector, que en este caso es un polinomio, y simplemente le va a hallar su derivada. Entonces aquí, P de X.
Y nos dicen, encuentre la representación matricial respecto a las bases canónicas. Entonces, las bases canónicas, entonces necesitamos sea B1, base de P4. Es base de P4 y sea la base B2, base de P3. Y entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, allá, bueno, vamos a escribirlas. Entonces vamos a decir B1 es igual a 1, X, X a la 2, X a la 3 y X a la 4. Y luego B2 es igual, como esta es de P3, entonces va hasta X a la 3, 1, X, X a la 2, X a la 3. Entonces, ¿el paso a paso cuál es? Bueno, entonces, primero, hallar las transformaciones lineales de los vectores, ¿de quién? De la base B1, porque la base B1 es una base del espacio de partida. Entonces, muchachos, hallar las transformaciones de los vectores de la base B1. Voy a escribir simplemente así para no escribir toda esa carreta de ahorita. De la base B1. Entonces, la base B1 es esta. Y la transformación que hace simplemente deriva ese polinomio. Entonces, vamos a decir por acá. Bueno, entonces sea P1 igual a 1. P2 es X, lo mismo de ahorita. Pero simplemente que no vas a hallar toda la representación en vector, porque ya ustedes lo saben hacer. Entonces, P3 es igual, oye, ¿por qué puse 2? 1, X, X al cuadrado, X a la 3 y X a la 4. Aquí tenemos 5 polinomios. Que estos polinomios son de la base, recuerden. Siempre usamos las bases que nos den. Listo, entonces tengo que hallar las transformaciones. Entonces, la transformación de P1 nos dice, esto es la derivada de P1. Entonces, la derivada de P1. Uno escribe como derivada. Voy a escribir así. La derivada respecto a quién? A X de P1. Y eso es igual pues a la derivada respecto a X de 1. Y pues la derivada de una constante de 0. Entonces nos queda. Entonces yo digo aquí, por tanto, como para dejarlo resumido, por tanto, la transformación de P1 es igual a 0. Y si yo paso eso a vector, eso me da pues un vector 0. Y luego, lo mismo vamos a hacer con todo. Entonces, la transformación de P2 va a ser igual pues a la derivada de P2. Voy a escribirlo de esta forma, derivada respecto a X. Para no hacer esas fracciones ahí. De P2, y eso es igual a la derivada respecto a X de quién? De X. De la derivada respecto a X, de esa X. Y la derivada de X es 1. Entonces, por tanto, la transformación de P1 va a ser igual a 1. Siguiente, la transformación de P3. Es la derivada respecto a X de P3. Y esto igual a la derivada respecto a X de quién? Entonces P3 es X a la 2. Esto va a ser igual a la derivada de X a la 2. Y la derivada de X a la 2 es 2X. Te digo, bueno, entonces la transformación de ese P. Yo puse P1 acá, P2. De P3 va a ser igual a 2X. Y así hacen con todos, muchachos. Y luego simplemente los convierten en vectores y hacen lo mismo el segundo paso. Entonces, acá, expresar. Es expresar que esto de acá, las transformaciones lineales de la base B1. Este ejercicio sería muy interesante si tuviésemos bases diferentes a la estándar, porque estaríamos transformando cosas diferentes y no quedaría pues como ese poco de ceros y 1 de la base B1 en términos de la base B2.